¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy estamos aquí con amigos, con sancarleños, con gente esa que ama increíblemente a su cantón y que de una y otra forma han dado su aporte en diferentes campos. Don Norman Rodríguez, que ya lo conocemos, nuestro escritor con esos libros maravillosos que hemos disfrutado. ¿Se acuerdan ustedes de La Villa que usted no conoció? Y de repente empezamos a conocer La Villa a través de ese. Y después de La Villa a la Bajura, el segundo de sus libros, después Forjadores Aventureros de La Villa, y después tenemos otra maravilla, que es ya La Villa de los Villanos, o Los Villanos de la Villa. Una villa con villanos. Una villa con villanos. Yo cuando vi ese título digo, Dios mío, ¿quiénes saldrán ahí definitivamente? Don Norman, ¿y ustedes han podido disfrutar con él? Dice que muchos lo conocen personalmente, también aquí, también a través del programa. Es una persona, un detallista, cuidadoso, le gusta investigar, tiene una excelente pluma y tiene el apoyo también de sus hermanos, Sí. que le echan la ojeadita, ¿verdad? A lo que escribió, que si hay que corregir algo ya desde otro punto de vista que tiene que ver con las reglas del español, etcétera, etcétera. Pero esa trama, esa sabrosura, ahí él va y va, nos va escribiendo. Entonces, es increíble la cantidad de gente que él ha podido acercársele y que le cuenten la historia, porque, don Norman, usted tiene gente que era de zonas alejadísimas de aquí del centro, de Ciudad Quesada, y usted lo logró, y ahora vamos a hablar de eso, y tenemos a don Mario Hernández, un futbolista muy conocido, todos ustedes conocen esa famosa familia de los Hernández, ¿verdad?, que hicieron, bueno, le dieron gloria a San Carlos en aquel entonces del fútbol, y en fin, hay cosas interesantes que contar. Pero volvamos, don Norman, como eso, ¿cómo ha hecho usted, cómo es que usted consigue esos personajes? Porque aquí hemos traído gente de sus primeros libros, pero que vivían en zonas muy, muy alejadas y actividades muy, muy alejadas. ¿Cómo va usted contactando? Bueno, una fuente muy buena de reclutamiento, digámoslo así, de reclutamiento de personajes, es en el mercado, en la feria del agricultor. Ajá. Ahí llegan personas de 80 años cuyo padre fue un baluarte. Por ejemplo, don Emilio Vargas González. Ajá. Entonces, don Emilio Vargas Celedón, el papá de Pilo Vargas, el Pilo, que fue un gran dirigente sancarleño, el primer gerente de Copelesca y bueno, tiene una historia increíble. Entonces, yo le dije, mira, yo necesito que hablemos de tu papá. Entonces ya me voy un día y le grabo a él la historia, los relatos, todo lo relacionado con el papá y los hermanos de él, que fueron una familia muy importante acá en el desarrollo de lo que era la zapatería, el cuero y todo esto, tenerías. Luego, ahí mismo en el mercado me encuentro gente, por ejemplo, Ormida Serrano, que había trabajado con papá en la fábrica de helados y hielo cuando era un chiquito, hermano de Emur, que fue un personaje muy, muy importante acá, que era un muchacho que andaba tullidito y era un personaje muy, muy querido. A veces en el mercado, yo voy mucho al mercado y ahí localizo gente de los chiles y de otros lugares, y de los que veo y que vale la pena los entrevisto, les saco el máximo posible de jugo a la entrevista, porque son gentes que saben muy bien cómo fue la rueda del ganado, porque participaron en ella, de ese tipo de detalles. Hay fuentes también muy importantes de personajes que son gente, por ejemplo, como doña Hilda Gamboa, que fue docente toda la vida, la mamá de él, doña Gabriela, la mamá de ella, doña Gabriela Barrientos, fue una señora docente sufridísima esa familia porque el trabajo la separaba de los hijos, etc. Luego, de mi propia familia, a veces localizo gentes, por ejemplo, como doña Luzdema Rojas Rodríguez, que es la nieta de la abuela Margarita Mena, que era la partera, por ejemplo, ¿verdad? En el mercado también llega, por ejemplo, don Enrique Erra, que es hijo de don Amado Erra. Entonces le digo, mira, Enrique, hagamos un relato de tu papá, porque fue un constructor increíble y era manquito. Y aún así él sacó adelante su familia. Él era maestro de obras, participó en muchas construcciones. Y luego me voy a los almacenes grandes como
por ejemplo, de ferreterías grandes, y ahí llegan gentes a comprar con los hijos, ya mayores, que lo vienen cuidando, y entonces de ahí salió, por ejemplo, Sigifredo Vargas, se me lo encontré un día, tiene una historia increíble de obras municipales y de su niñez allá en Chachagua, en esa finca de don Chico Orlis. Luego, por ejemplo, don Cidales Hidalgo, que acaba de morir, recién murió Cidales Hidalgo. Mi hermano Carlos tenía un relato muy bueno de él. Luego, por ejemplo, Walter Delio Marín, y fui a buscarlo porque él fue una persona que tuvo un gran desarrollo industrial de las primeras gaseosas de San Carlos casi, y sus recuerdos de la guerra del 48 y del 55. Entonces con él, mi hermano Carlos sobre todo lo entrevistó y puso un relato acá muy bonito de don Otilio Hidalgo Quirós. Entonces lo más importante es la persona y su historia, no su posición social o sus logros económicos, no. Nos interesa el potencial que tiene el testimonio de un sancarleño que fue parte de este rompecabezas, ¿verdad? Que es la historia. Ellos son un cuadrito dentro de este rompecabezas y entonces vamos armando así como un tejido social muy bonito de lo que es la historia de la región narrada por sus propios protagonistas, ¿verdad? La historia que a mí me gusta no es, de hecho la que hago no es una historia técnica, ¿verdad? Científica, no, es relatos de las memorias, anécdotas, vivencias de mucha gente de la región, sancarleños y no sancarleños, porque el aporte vino de todo lado, ¿verdad? Fue un enriquecimiento general, y ahí vamos plasmando de lo que pudimos acomodar acá, por ejemplo, hay otros personajes que el público los puede conocer, hay grandes constructores y luego gente que tenía aparentemente una labor muy humilde, pero que detrás de ellos había toda una representación del quehacer sancarleño, ¿verdad? Entonces así por el estilo hemos ido seleccionando y pidiéndole a Dios que nos ayude, porque es que no es fácil hacer una selección y además donde no hay tanta gente ya mayor, pues, nos ha ayudado mucho el que el promedio del país de edad, de vida útil de la gente ha aumentado mucho. Entonces hoy día 80 años es algo absolutamente normal, todavía bien de salud. Hace 40 años costaba conseguir una persona de 60, ya a los 60, 61, ya la gente empezaba a desaparecer, ¿verdad? Entonces hemos tenido ese privilegio de que por lo menos nos quedan bastantes personajes todavía y uno dice, bueno, voy a entrevistar a esta persona. A veces no tiene muy claro si tendrá esa persona una buena madera, un buen material, y sobre la conversación descubre uno lo importantes que son esas personas porque retienen vivos una serie de actividades culturales de que la gente no las pone. Ayer estaba en Sirrí de Naranjo hablando con don Arrieta, don Rodrigo Arrieta, y me escribió, me decía, no, yo mejor se lo escribo. Me escribió muy bonito cómo fue que él, su niñez, acostándose a las 7 de la noche, despertándose a las 4 de la mañana, que venían a almorzar a las 9 de la mañana, y qué hacían, y que no eran ricos, pero tenían su vaquita, tenían su maíz, tenían sus gallinas, tenían sus cerdos, tenían su cafecito, la parcelita de café que no faltaba, y cómo, por ejemplo, las grandes plagas de ahora han venido a pasearse en el pequeño productor porque ya no tienen recursos para luchar contra la roya y otras plagas. Es toda una transformación cultural. Bueno, esa niñez de ese señor y de sus papás son una fotografía del San Carlos de principios de siglo, donde había solo carencias, pero llevaba una vida espiritual muy plena. A la gente no le preocupaba andar descalzo, porque no tenían que impresionar a nadie, todo el mundo andaba descalzo. En fin, unas pinturas que solo las grandes personajes son capaces de describirla. Y eso, gracias a Dios que nos ha dado ese chance.
Y yo espero seguir, doña Ángela, yo espero seguir. Pero es que por eso le digo, eso es como cuando uno conoce algo y entonces uno dice, entre más sé, me doy cuenta que no sé nada, ¿verdad? Y cuando uno le van pasando los años, más uno dice, pero por Dios, todo lo que hay, y yo casi no conozco. Y eso es lo mismo con los personajes. A mí no crean, me pasa también en los programas de televisión, porque una persona me lleva a la otra, y después tengo como un montón de filas y un montón de cosas, y yo sé que no puedo dar abasto, y yo digo, es tanto, ¿verdad? Y por eso usted, el hecho de que usted lo recopile aquí, está usted haciendo un gran trabajo historiográfico, se llama, ¿verdad? Sí, porque una sí, cosa es me el imagino. historiador y otra el historiográfico, que es el que capta la historia como la gente se la cuenta. Ese trabajo suyo es maravilloso. Y como usted dice, de tanto que le va faltando, bueno, imagínese, llega usted y va a entrevistar a don Mario. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, el fútbol, esto y lo otro. ¿Cómo fue que usted contactó? ¿Cómo llegó usted hasta donde don Mario? Sí, ya desde el primer libro, Mario es parte del protagonismo, porque Mario llegaba a la soda de papá, ¿verdad? Parece que una vez, quiero contarle una anécdota a Mario, que seguro no se acuerda. Mi hermano Juan y Rafa eran muy contemporáneos de Mario, ¿verdad? Y nosotros éramos los chiquillos de escuela, ya ellos ya han terminado el colegio. Y entonces, una vez, parece que Juan, mi hermano, algún disgusto tuvo con Mario. Y le reclamó, papá, le decía, hágame el favor y vaya a pedirle perdón a Mario, porque Mario es muy buen cliente mío. Yo no lo voy a perder porque usted tuvo un capricho, le dice. Qué interesante. Yo no recuerdo. Sí, bueno, lo voy a contar para que tenga la gente idea, para que la gente tenga idea de cómo era la villa, el San Carlos de los 60s. Una vez estaba yo en la Marina como con 8 años, me había escapado con Álvaro Arroyo y Francisco Freisa y otros. Nos escapamos del Catecismo de Perseverancia, que era en el Colegio de las Monjas, y nos escapamos un domingo en la mañana para la Marina, porque había una carne asada donde los Rojas, los famosos millonarios esos Rojas, y era una reunión de ganaderos aquello interesantísima. Y de camino voy viendo en los suelos volcánicos que tenemos acá, los paredones son muy sueltos, muy fáciles. Entonces los pajarillos hacen nidos en esos. Y yo me encontré un nido de cetilleros, que eran unos pichocitos muy lindos. Entonces los agarré y me los eché aquí en la bolsa. Yo anduve toda la caminata y toda la fiesta con los cetilleros aquí metidos, ¿verdad? Y llegamos allá al asado y Mario jugaba con la Marina, me imagino, porque era un domingo y ya Mario había terminado el partido. Y ya salimos de la gran comida, carne asada y todo el vacilón, cuando me encuentro a Mario en la salida, en la parada de buses, ahí por donde está por donde está el zoológico, allá había una paradita de buses y estaba Mario ahí, como tal vez con unos 16, 17 años, tal vez menos, porque yo tenía tal vez unos 7 años, 8 años, y de pronto me ve Mario y me dice, Norman, ¿usted pidió permiso? Su familia sabe que usted está aquí. Claro que sí. Mentiras. Pero yo quiero llamar la atención del detalle espiritual. Él, ¿verdad? Eso demuestra que éramos una gran familia en San Carlos, todo el mundo. Usted pidió permiso, o sea, era un chiquillo y él sintió la responsabilidad como parte de mis hermanos allá, que eran amigos de él y mi papá también, y mi mamá. Y entonces Mario me dijo eso y a mí me impresionó y yo toda la vida lo he recordado y digo, ¿qué San Carlos más diferente? La gente se preocupaba por qué estaban haciendo los hijos del vecino, ¿verdad? Y entonces ve qué detalle. Claro, cuando llegué me llevé la gran regañada y pegada y me dieron duro, me pegaron duro. Claro, tenían razón. Pero narro esto de Mario en el sentido de que la gente pasaba, por ejemplo, en casa, era ahí donde está el capitán, donde estaban los bomberos hace poco, ahí quedaba la casa de nosotros en esa esquina y a veces alguien a las 10 de la noche tocaba la puerta y decía, voy a cerrar la puerta, era Carlos Salas, que andaba descalzo, voy a cerrar la puerta principal porque está abierta. Todos nos íbamos a dormir y el asunto es que nadie se acordaba de cerrar la puerta principal y ya cerraban, pero a veces amanecía abierta la puerta principal de la casa. Entonces uno dice, no había verjas en las ventanas, no había televisión, había N cantidad de diversiones
y creativos como pocos para los chistes. Y dentro de los, sancarleños más pícaros y más divertidos, los hermanos Hernández Rojas. Especialmente Mario y Renco, eran terribles. Pero había un tío de ellos, Nel, que también era un charlatán, y otros tíos de ellos que tenían su gracia, pero de mi niñez recuerdo muy bien a Mario en el parque haciendo ahí muecas vaciloncísimas con otros personajes, y había un señor que era muy bravo, don Araya, el papá de Maco, don Luis Araya, era muy bravo, y no sé qué dijo un día, y estaba Mario así en la reunión con un grupo de señores mayores y nosotros hojeando la reunión ahí en el pollo del parque, y en eso hizo Mario un gesto así como un perrillo que ladraba, después de que habló él. Viera qué señor más enojado por María Santísima. Le dijo a Mario hasta lo que iba a morir. Y Mario tenía 16, 17 años y ya era un charlatán de primera. Gran futbolista y con un sentido de humor, estos Hernández, que era increíble. Sí, sí, a mí me han contado que ustedes hacían cada cosa increíble, bueno, de que conozco algunas anécdotas es del Renco Hernández, ¿verdad? Que Renco era pero, terrible. pero fuertísimas las cosas. Y ya es el carácter de quién lo heredaron ustedes, así. Es así, tan charlatanes, tan extrovertidos. Sí, no puedo darme cuenta yo de dónde salió esa... ¿Su mamá era así, su papá era así o no? No. Ninguno de nuestros padres fue así, como decir, charlatán o algo así por el estilo. Pero sí me doy cuenta de lo de mi hermano Edgar, que por cierto se encuentra un poco afectado de salud en estos momentos. Y un saludo para ellos y su familia. Pero no recuerdo yo de mi familia, más bien yo creo que nos tenían un poco tallados en esos tiempos, ¿no? Tanto Claro, como claro. nuestros padres como nuestros tíos también, aunque ahí los tíos habían unos tremendos, ¿verdad? Tanto como dijo Norman ahora, mi tío Nelly y Julio, creo. y Julio, que era, Sí. pero teníamos otros tíos que eran completamente fuertes en su sentido de la palabra, al decir que eran muy estrictos. Y eso es de lo que le estoy hablando ahora, es de mi tío Juan, que en este momento acaba de cumplir 108, 109 años. ¿Y está vivo? Y está vivo. Y lo viera usted bailando y... A ver, vamos a hablar ahora de su tío. Nos vamos a ir por un momento para terminar este bloque y entramos en esa parte de la conversación que me parece tan interesante. Ya volvemos. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa. Volvamos a lo nuestro. Estamos aquí con don Mario Hernández y con don Norman Rodríguez hablando de ese San Carlos maravilloso que ellos vivieron y que hoy por hoy pues don Norman ha ido rescatando poco a poco a través de estos libros maravillosos que ojalá que todos ustedes pudieran tener. Y hablamos hablando que estos hermanos Hernández, los futbolistas y los no futbolistas, pero los futbolistas, cuando llegué a San Carlos, a mí me contaban acerca de algunos de estos hermanos, sobre todo el Renco Hernández, que decían que era tan charlatán y hacía unas cosas tan increíbles. Oiga, me lo contaba un Alejandro Romero y me lo contaba el padre Sancho. Entonces, pero yo no tenía mucho chance de conocerlos. Bueno, y por ahí entonces conocí a Isabel Hidalgo, ¿verdad? Que ella es la esposa de Edgar. Y Edgar es el Renco. Renco, correcto. Y yo decía, ¿cómo un Renco va a jugar fútbol? ¿Verdad? Y después era que tenía un patadón. Pateaba durísimo, muy duro, sí. durísimo. Correcto. Ustedes, 3 hermanos metidos en el fútbol, ahora vamos a hablar de eso, porque eso es muy interesante. Y también me cuenta que tiene un tío usted que tiene 108 años de edad. Correcto, sí, es mi tío Juan. Él vive allá en Lagos de Heredia. Es también una persona muy estricta, digo yo, pero y ahora después de viejo ya lo veo usted un poco cambiado, como que le está sacando provecho a la vida. Por ejemplo, yo recuerdo que mi tío Juan era muy estricto en el sentido que de vez en cuando lo encontraba uno
tomándose un trago y era una regañada. Y nunca tomaba tragos él, ni nunca un cigarro. Pero resulta que hace poco en una fiesta que tuvimos los Hernández, que por cierto le cuento a usted que nosotros tenemos de estarnos reuniendo la familia Hernández aquí en San Carlos casi siempre el 1 de mayo de cada año, y me lo encontré un día y estaba tomándose un trago con la familia, cosa que nunca lo hacía en su juventud. Y me imagino que en estos momentos mi tío es una persona que lo ve a usted bailando, jugando, cantando, de todo, y lo ve demasiado alegre para tener una edad tan alta, diría yo, que 100 años, 108 o 109 años, ya es muy difícil podérselos brincar uno como Claro, como ¿usted persona. cree que después de los 100 años ya uno ya no es tan severo? A ver qué nos espera. Yo creo que sí, es correcto. Y entonces ya. ustedes, los que son charlatanes, ¿cómo van a ser después de los 100 años? Ese es el problema. Yo creo que conforme va pasando la vida ya lo va uno catalogando más con más tranquilidad. Usted se da cuenta, no sé cómo les sucede a ustedes, pero los papás eran muy severos con los primeros hijos y después Correcto. ya los más pequeños, al final uno decía, "Sí, pero conmigo mire cómo la alcahuetería con los menores, ¿verdad? Como que los menores se salpaban. Es cierto, eso era muy, muy, muy cierto. Cantidad de hijos menores no llegaron a ser gente de provecho, digámoslo así. Porque sí, ya tal vez los papás no nos educaban con la misma autoridad, o eran más distendidos, o eran menos pobres, entonces ya le daban regalos más caros que los que les pudo dar a los primeros. A mí me llegó un velocípedo, yo fui el menor de la casa, a mí me llegó un velocípedo del niño y no duró un mes, porque yo tenía 4 hermanos mayores que no aceptaban eso. Entonces agarraban el velocípedo y lo andaban como les daba la gana hasta que lo desbarataron, porque tenían un celo tremendo. ¿Cómo es que a mí no me dieron y a este que es el más chiquitillo sí le dan, que ni ha trabajado? Que también era una oportunidad porque resulta que los más grandes a veces no tuvieron el chance de estudiar, pero los menores sí tenían la chance de estudiar. Correcto. ¿Cómo ve eso usted, don Mario, con su Ese experiencia de vida? Eso lo ve uno con los nietos. ¿Ah? Yo en este sentido yo tengo 2 nietos y cuando llegan los veo casi cada mes, me vienen a visitar. Ellos están en Alajuela, hijos de mi hijo de Carlos, y cuando llegan es completamente distinto la vida, porque los tiene uno y vacila más que lo que puedo vacilar con sus propios hijos. Y es una alegría tremenda cuando ellos llegan y lo hace uno sentirse más joven definitivamente. Ah, sí, lo rejuvenecen a uno Sí, los nietos. correcto. Dígame una cosita, don Mario. A través de los años las cosas van cambiando definitivamente. Usted, de su perspectiva, de la edad que tiene, ¿usted siente que realmente la vida era muchísimo más dura y más difícil para ustedes? ¿O no? ¿Pensaban que era una vida más tranquila, con más oportunidades, más pobreza, pero más oportunidades? Sí, es correcto. Anteriormente, la juventud de uno, yo creo que la pasó más acorde cerca de los padres en ese sentido. Pero sí se sentía uno más allegado a ellos y no en el sentido actualmente de que usted le habla a un hijo suyo y como que no le hace caso y como que tiene más ayuda de otros órganos, como por ejemplo que me he dado cuenta que algunas personas le dicen algo a su hijo y resulta que el hijo le dice, bueno, si me sigue molestando, si me sigue pegando, lo voy a demandar con el PANI. Con el PANI. Y eso, Sí. En cambio, uno antes, nunca se me olvida Norman tal vez nos podría también decir del tiempo de las serenatas en aquellos tiempos. Ajá.
de que uno iba a dar una serenata a una muchacha porque le gustaba o porque la admiraba. Y como eran barras, mucha gente llegaba y unos cantaban y otro grupo, los más terribles, comenzaban a hacer cambios de macetas, digamos, de un vecino al otro, y el problema se presentaba al día siguiente cuando aparecían las macetas de Juan, por ejemplo, en la casa de Pedro, y entonces habían hasta problemas con los vecinos. Claro. Pero ya, yo Era que creo era que más sana de las cosas. Oiga, Sí, ¿usted le sí. pegaron bastante? Sí, Más o menos, sí. más o menos. Y eso que era chiquitico. Sí, pero es que era muy hiperactivo. Entonces era manos de boñiga, que todo lo que tocaba era una torta y todo aquello. Y sí, y también hiperactivo. Entonces salía corriendo para las pozas porque no nos dejaban, no podíamos pedir permiso porque no nos dejaban. Entonces aprendimos a nadar en las quebradas de San Carlos, en las pozas y todo esto escondidas, y cuando llegábamos ya era y los chiquillos teníamos un dicho en esa época, decíamos, la fueteada pasa y el gusto queda. El papá le pegaba a uno, pero uno quedaba con alegría de haber ido a relajarse a... Sí, como le decían, ya les dan y más bien hasta que les gusta que le peguen, porque están acostumbrados. ¿Usted fue bien portado, no, Mario? yo creo que yo fui bien portado, ¿sí? Y en mi casa yo recuerdo que mi mamá casi más era la que nos llamaba la atención, y ella acostumbrada con un trapillo de la cocina, le daba a uno como que fuera gran cosa, Qué belleza. y ya uno se calmaba. Sí. Y el papá, en ese sentido, con solo que lo volviera a ver a uno, ya uno definitivamente, en mi caso, papá nos volvía a ver a nosotros y ya se calmó. ¿Ah? No que nos llegara a pegar o algo así por el estilo, pero con solo volverlo a ver ya uno tenía sí, para eran calmarle un maneras. poco, sí. Cada cual a su manera. Y en ese mundo del fútbol, ustedes siempre tuvieron toda la amplitud, digamos. Yo sé que su papá estaba un poco más rejego, pero con su mamá sí que les daba el chance. Tenían, a veces iban, digamos, que es que a jugar y cuando llegaban lo regañaba su papá o no. No regañaba, simplemente que, digamos, no teníamos el apoyo de él, pero él no se molestaba porque nosotros saliéramos a jugar ya después de que habíamos regresado de las canchas, ¿verdad? Ok, usted un muchachito, ustedes unos muchachitos aquí, vienen de Tercero, se pasan aquí la vida en San Carlos y de todo, y de repente empiezan ustedes a escalar y escalar y hacerse famosos. ¿Cómo se manejan ustedes en eso? ¿Fue extraño para ustedes? ¿Era como muy corriente? No, yo creo que el hecho de que nosotros llegáramos aquí muy pequeños, porque le cuento que nosotros ingresamos a San Carlos el 15 de mayo de 1949 y ya yo tenía como 3 años, creo. Coco, que es el segundo mayor que yo, estaba como en 6 años. Y entonces, digamos, no estamos muy apegados a Zarcero porque definitivamente llegamos a San Carlos muy pequeños y hicimos toda nuestra vida aquí. Aunque muchas veces yo, que es el más pequeño de la familia, sí me ha gustado de vez en cuando asistir a Zarcero a hacer visitas. Todavía tengo familia y sí me ha gustado estar allá, pero no hemos congeniado mucho, digamos, con las personas de Zarcero, debido, digo yo, a eso de que llegamos muy jóvenes aquí y no logramos compenetrarnos allá con la gente de Zarcero. Vamos a preguntar, don Norman, en esto del fútbol, que es una pasión, ¿cómo vivía usted o vivió esas etapas, digamos, de ese San Carlos con todo éxito, todo esto que nos ha comentado don Mario? Papá tenía un radio grande de tubos en la soda, con muy buen sonido, y los partidos de fútbol de la primera división, todos los domingos los escuchábamos con Luis Cartín, que era el locutor estrella,
Y uno entonces tenía que imaginarse quién era Flaco Pérez. O el mismo don Luis Cartín, uno decía, ¿cómo será don Luis? O Juanito Martín Guijarro, que era el comentarista. O uno decía, bueno, y de pronto, en mi niñez fue muy impresionante cuando la liga ganó 3 campeonatos seguidos, 57, 58, 59 creo. Entonces, las grandes figuras eran Arbela Salas, Juan Ulloa, Rodolfo Rodríguez, un porterazo que tuvo la liga. Y los personajes de Saprissa eran Catato Cordero, Mario Pérez, el portero, Mario Flaco Pérez. Y entonces yo me imaginaba a alguien así como fue Mario, era flaquísimo y altísimo. Y yo decía, así, pues le dicen el flaco debe ser así. Todo era imaginación, no había pantallas, no había imágenes. Entonces, los partidos de la Liga y Saprissa, que rifaban un chompipe al que metiera el primer gol, que casi siempre se lo ganaba Juan Ulloa. Entonces nosotros llegamos a los 8 años de edad por ahí y empieza San Carlos ya en el 62 creo que fue, y participa ya en la Liga Provincial y gana la provincia, y se va a la Liga Nacional, y esas justas deportivas quedaron empatadas, pero por el famoso gol averaje o gol promedio, Puriscal ascendió, y eso indignó tanto a los sancarleños que no participaron en el siguiente campeonato. Hasta el 63 participaron, ganaron. No, perdón, Norman. Eso de 62 fue el problema con Puriscal. Con Puriscal, sí. Sí, pero el 63 como... No se participó. No se participó. Fue en el 64. Correcto, que correcto. Volvieron. Entonces, lo que quiero decir, doña Ángela, es que fue tan impresionante para nosotros los chiquillos saber que San Carlos entró a tercera división, ganó, entró a segundas y quedó campeón entrando nomás. O sea, de cuarta, quinta categoría pasó a segunda categoría en cuestión de año y medio menos. Y luego entró a primera división y estando acá en primera división se trajo a San Carlos, a los grandes ídolos de los chiquillos. Se trajeron a Juan Ulloa, se trajeron a Albela Salas, a Víctor Hugo Quesada, un porterazo de Saprissa, el Chino Lee y muchos jugadores más. Pero entonces para nosotros, ver que ya había partidos de fogueo antes de empezar el campeonato de primera división que entramos, y venía Heredia, venía La Juela a jugar un amistoso, y llega Juan Ulloa, ya viejo, pero de verdad viejo, y fue campeón 3 veces, fue campeón nacional, goleador, como con 35, 36 años, cuando eso eran 4 vueltas, y ganaba el que tenía el acumulado más grande de puntos, no había con pentagonales ni nada de esto. Entonces, doña Ángela, es indescriptible el impacto que para nosotros fue ver a esos grandes ídolos jugar aquí en San Carlos y verlos anotar unos goles espectaculares. Ya Mario jugaba en primera con ellos, ya con San Carlos, ¿verdad? San Carlos tuvo 3 años de verdadera gloria. Se sostuvo como 3 años en primera división. Creo que al cuarto ya descendimos, que llegábamos a tener el tercer o cuarto lugar para un equipo que venía de campesinos, digámoslo así, de que nunca había estado ni siquiera en segundas, y todo lo hizo como en año y medio, todo. Fue una gesta, locura. Fue una gesta que no se ha repetido en el país, ir de quinta categoría hasta la primera división y quedar como en cuarto lugar o quinto la primera vez. Entonces, tiro libre, uno decía, ay, que lo cobre Ulloa, y de veras el loco lo cobraba, el loco Ulloa le decían, y le metía efecto, pero pateaba durísimo, tanto como Renco, pero con efecto, hacía los tiros libres y entraban en el ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, nunca se me olvida de Fonseca y de grandes porteros de aquel entonces. Doña Ángela, el fútbol fue como una puerta para nosotros a un mundo maravilloso. A los chiquillos de la época
y ya, digamos, del tiempo de colegio, era Mario, de los ídolos de nosotros eran ya en la época en secundaria, cuando ellos estaban en secundaria, ¿verdad? Pero es muy difícil para uno decir el gran impacto que fue para la niñez mía esos años en primera división. Profundo, profundo, muy, le marcan la vida a uno esos años. Qué lindo, qué lindo. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Porque yo sé que estaba toda extasiada, Mario, porque se siente uno realmente conmocionado, porque esa es la vida, la pasión, el entusiasmo, el recuerdo. Y eso es invaluable, ¿verdad? Esos recuerdos son invaluables. Nos vamos por un momento, ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Hablar de fútbol es hablar de pasión, ¿verdad? Hablar de recuerdos increíbles, sobre todo para los varones. Y bueno, aquí vemos muchas mujeres también metidas en el asunto del fútbol. Pero es que además todo esto de ese fútbol sancarleño que fue tan emocionante, recordemos que esto siempre fue una gran familia. Si todavía somos una gran familia, pues ¿cómo sería antes, verdad? Entonces, cualquier cosa que ocurriera, cualquier situación, cualquier persona, era vivencia de todos. Y es que estamos con un montón de fotografías que nos trajo don Mario. Yo le decía que tal vez podríamos empezar con esta foto que dice el primer infantil de San Carlos, año 1958. Es correcto, esto era cuando aquí en Ciudad Quesada, o en San Carlos, existía un equipo que se llamó Maravilla FC. Y había un dirigente, ya murió así definitivamente, Fabio Ugalde, que en paz descanse. Y Fabio tenía la oportunidad de hacer de la juventud sancaleña, mantenerlo en el equipo de Maravilla y Ligas Menores. Y aquí podemos ver al primer equipo infantil de San Carlos. Nosotros éramos de Mosquitos infantiles Usted juveniles. está ahí, entre ese grupo, sí. Sí, es correcto, yo estoy aquí, soy Casi del centro. del centro, sí. Pero tenemos ahora que hablábamos y que el licenciado V. Rojas se encuentra internado en el Hospital San Carlos. El licenciado V. Rojas dice que está totalmente a la derecha, primero a la derecha. Completo. Y él estaba entonces en ese grupo. Y él jugaba con nosotros, Y tenemos aquí a Carlos Zamora, otro compañero ya muerto. Famoso Cocha. Cocha. Al lado de don Uber. Ajá. Y tenemos aquí a Adolfo Murillo también, que murió. Pero Es que estamos William hablando- Corrales también. Mire, William Corrales aquí a la derecha, derecha, completamente a la derecha. 1958, sí, estamos hablando de correcto. 63 años. Sí, claro, 63 años, Eso y ahí es. digamos que era de ahí, sí, digamos. No, pero todavía hay gente que relativamente no es tan vieja, ¿verdad? Digo Que yo. vaya, aquí ya, Bueno, sí, ya ya- todos andan ahí, igual que yo con casi 76 años. ¿va? En esta foto tenemos al hermano de Norman, En la pura izquierda, ya el el muerto, primero. Ajá. compañero nuestro. Rafa, Ajá, sí. Rafa. hermano Rafa. Aquí tenemos también a Gerardo Salazar, que era de los menores, pero era el refuerzo del equipo de cuarto o quinto año, y él apenas era de primer año, y nosotros lo veíamos de refuerzo. Acaba de morir el doctor Solís, que fue mi jefe en laboratorio clínico. Aquí estoy yo también. De la pura derecha, oiga, usted Correcto. estaba bien empacadito, ¿ah? Sí, pero yo siempre me mantuve con un peso. Ah, como- muy bien, muy bien. y me Era muy flaco, Mario. Sí, yo creo que con costo llegaba como a los 110 libras cuando jugaba Ah, yo fútbol. lo veía más rellenito. Oiga, esta otra fotografía, estamos hablando... Este es de los años de 60. los años 60, sí. Aquí está de los sancaleños, aquí tenemos de los refuerzos, estábamos Macho Rodríguez, estaba Juan Ulloa, Albela Salas, y sí, el resto ya éramos todos los jugadores sancaleños. Bueno, aquí está Porfirio Córdoba, que por cierto les cuento que Porfirio Córdoba está en Tirarán, ¿es? ¿De veras? O en Guanacaste. Guanacaste, sí, Ya él era de unos- Nicoya. Hace ¿qué? Unos años, 2 años o 3 años, recibimos a los Hernández, recibimos una invitación allá de Guanacaste,
el compañero nuestro, de don Porfirio Córdoba, y llegamos al lugar de donde ellos vivían y nos causó una sorpresa porque teníamos ahí marimba y gente que nos estaba, después de Qué bonito. como qué 50 bonito. años que nos volvieran a hacer eso. Qué bonito. Claro, qué Entonces lindo. éramos los Hernández y además de los jugadores y llevábamos a los otros hermanos porque éramos la familia, digamos. Y iba también nuestro sobrino, Víctor Ramírez, que es sobrino nuestro, y él en su carro nos se llevó allá y además recogimos a Coco en parte de Naranjo. Y fue algo grandioso ver la cantidad de gente que nos estaba esperando y nos tenían ahí una fiesta completa, almuerzo y dedicados, bueno, una exageración, y nos sentíamos muy contentos porque después de 50 años se estuvieran recordando a uno. ¿Hasta qué edad jugó usted más o menos así profesionalmente? Yo apenas pude jugar con San Carlos como en 3 años. Yo jugué todo lo que fue 64, 65 y ingresé a la primera edición en el 66. Jugué el 66, 67 y 68. Pero le vuelvo a contar a usted que yo creo que yo puedo decir que no era muy tranquilo yo en el sentido del fútbol. Y yo jugaba, como ahora que decía Norman, yo jugaba aquí con el San Carlos, digamos, y tenía una barra de mis compañeros que tenían moto, que era Cutacho, ya murió, Pompilio Alfaro, Calichi González, que tenían moto, era gente pudiente. En cambio yo no manejaba dinero en ese sentido. Pero sí, con ellos me une una gran amistad. Y resulta que muchas veces yo jugaba con el equipo de la Marina. Y entonces tal vez el partido faltaba 15 minutos para finalizar y llegaban los amigos míos y me hacían una seña y yo me hacía lesionado o algo para poder salir y saber que me esperaba una moto porque tenía un partido en la Marina. Qué increíble. Oye, Angelita, el campeonato de primera división hace 1 o 2 años se lo dedicaron a los 3 hermanos Hernández, a Renco, a Mario y a... Sí, eso Y a fue Siguen muy presentes para la en el gente. 18, creo que fue. Sí, en el 2018. 2018 creo que sí. 2018. Sí. El campeonato nacional se lo dedicaron a ellos. Ah, qué Sí. bonito. Sí, fue un homenaje importantísimo. ¿Y eso de 3 hermanos era algo común o no? ¿Varios hermanos en cada? No. Eso es muy poco. Bueno, difícil, pero sí, en ese tiempo que nosotros jugamos estaban los Hernández también. Piolo Hernández sí, de Barrio México. Barrio México, que eran Mario, Álvaro y... Piolo. Bueno, no sé cuál era. Piolo. Sí, Piolo era Mario. Mario. Sí, estaba... Ahí bueno, los hermanos Umaña, el Mudo y el otro. Así, correcto. Después estaban en Cartago, no, perdón, en Turrialba, estaban los Aguilar. Sí, era una Aguilar. generación grande de Aguilares Ajá. metidos en primera. En el fútbol. Sí, Qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo es la facilidad en un algo determinado? Puede ser para el deporte o puede ser para el arte, pero cómo por la familia viene, como se dice, lo que se hereda no se hurta, ¿verdad? En Sí. Punta Arenas, recordad que estaban los Los Velázquez. Velázquez, los Pistón Pistoncillos. Velázquez, Ajá. todo. Sí, pero sí habían muchos hermanos y familiares En Alajuela, los Jiménez, los hermanos del zurdo Jiménez, ¿verdad? El que jugó con el Mulo Jiménez, y que jugó con San Carlos, y otro que jugó aquí con San Carlos Jiménez también. Sí, Pero no así, me acuerdo no yo. era muy común, y mucho menos en los 60 no era, tal vez 2 hermanos, pero 3 hermanos, Tres, y como que los más. 3 fueran titulares. Sí, exacto, que los eso tres fueran sí, eso titulares. sí. Oye, ¿y mujeres qué? ¿Cuándo empezó el asunto del fútbol de las mujeres aquí en San Carlos? Y yo no podría contestarle. Yo pasé mucho tiempo un poquito salido aquí
de Ciudad Quesada, digo, de los compañeros, y estuve alejado de, digamos, de San Carlos y no me... Es que pude- vamos a ver, don Mario, yo digo, así como es una vocación, que hay tres que juegan muy bien, podría ser que perfectamente una hermana jugara muy bien. Y la pregunta Bueno, mía era, si hay bueno. una hermana muy buena, ¿cómo hacían? Hilda, la hermana de Cabro, dicen que en su niñez allá en los barrios de San José, era excelente jugadora. Eso me lo contó un señor que le decían Sirman, que era polaco, le decían. Y entonces me contaron eso, que Hilda, la hermana de Hugo Jiménez, era una jugadora excelente de fútbol. Jugaba con los hombres, pues ahí en las calles, en las carreteras, ahí en los barrios. Y dice que era un dribbling igual que del finado Hugo Jiménez. Sí, ¿verdad? Y ahí es que el que tiene la facilidad. Sí, pero nunca había escuchado yo eso. Sí, sí, eso Bueno, me lo ya, contaron. todos los días se va uno enterando de algunas cosas, ¿verdad? Nos vamos por un momento y ya regresamos casi para despedir nuestro programa. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa, volvamos a lo nuestro. Yo les estaba preguntando aquí acerca de que si hay vocaciones en la familia, que hay facilidades en diferentes temas, en el arte, en el deporte, esto y lo otro, ¿cómo harían en el tiempo ese el deporte de las mujeres que tenían esa facilidad para jugar fútbol, pero es que era muy cerrado, solo los varones, ¿verdad? Sí, es impresionante la habilidad como en todo, la habilidad de ciertas muchachas que uno las ve y dice, no, bueno, qué increíble. Pero estaba vedado, ¿verdad? Lo mismo las carreras de hombres, la ingeniería civil, la agronomía, eran carreras de hombres, se supone, ¿verdad? Y a mí ya en los años 70 me correspondió ser profesor ahí en el tecnológico a finales, ya entraban, digamos, de 20, 25 estudiantes, ya como unas 7 mujeres fijas por año. ¿Verdad? Ya se fueron rompiendo esos paradigmas, digamos. Pero en el fútbol es impresionante. En San Carlos, que yo me acuerde, tal vez hace unos 20 años que empezó el fútbol femenino, ¿verdad? Con pocos equipos y todo esto, y ya comenzó a crecer. Pero, ¿cómo le explicara? No, tiene que conquistar un terreno que es totalmente baldío, ¿verdad? ¿Cómo hacer que la gente crea en el fútbol femenino? Y cuando llegó aquí la gran revolución que hizo en los 60s, una profesora que llegó del Bronx, de Nueva York, Ana Centella, venía de un barrio durísimo como es el Bronx en Nueva York, ¿verdad? Que es, bueno, y llegó acá y dice, bueno, le voy a dar educación física. Y los hombres jugaban fútbol en educación física y las mujeres los veían jugar. Y dice eso, ¿cómo que ustedes, ese es el trabajo de ustedes en este curso? No, ustedes van a tener educación física también por aparte. Y les puso un uniforme blanco a las damas de secundaria y les daba todo lo que era gimnasia y luego voleibol y otros deportes. O sea, no jugaban fútbol, pero ya por lo menos ya tenían un acceso, ¿verdad? Sí. Ella hizo una gran revolución aquí en San Carlos, Ana, en ese sentido. Decía don Genaro Rojas, que en paz descanse, que cuando él estaba acá en primaria, en la escuela complementaria, ya en los 50s, hicieron una excursión, cuando terminó el curso, una excursión a Aguacaliente con las damas y todos los que se graduaban de esa escuela complementaria que llegaba hasta tercer año de colegio. Pero allá Aguacaliente en aquel entonces no había facilidad, entonces se embarrialaron mucho las muchachas y todo el mundo. Para poder llegar y salir se embarrialaron mucho. Y entonces las mamás no volvieron a mandar a las estudiantes porque unas chiquitas decentes no tenían por qué andar embarrialándose. Sí, Entonces las mamás de esa época... Sí, eran, claro. Yo me acuerdo, don Genaro, una vez porque estuvimos hablando de la escuela complementaria y que dijo, era tan severa la gente, ¿verdad? Y entonces yo digo, una persona como don Mario, con sus hermanos, con esa vocación, ahí dentro de ustedes hubo alguna hija, una sobrina, algo así, que tuviera facilidad para el fútbol. Yo creo que no. ¿No? Definitivamente en mi familia, en mujeres, No. yo creo que no hubo ninguna que le
Y mejor le para que no gustara. sufrieran, porque entonces queriendo jugar y no pudiendo. Sí, Sí. sí, sí. Don Mario, usted así en resumen, esa vida suya, con todos esos triunfos, con todas esas vivencias, porque ahí cada cosa era una vivencia diferente, ¿usted se siente satisfecho en la vida? Y yo creo que sí, definitivamente Dios ha sido demasiado bueno conmigo y para mí ha sido un orgullo haber jugado fútbol, de haber tenido tantos y tan buenos amistades y creo que actualmente ya uno sí muchas veces se siente como apartado de la sociedad porque hay, fíjese que son gente que de esto hace 60 años, ya es muy difícil que esté una persona de 20 o 30 años se acuerde de uno o sepa de uno definitivamente, ¿no? Sí. Es un poco difícil. Bueno, pero y otra cosa, pregunta que yo quisiera como un programa como de 3 horas. También uno, todos, a medida que pasan los años, vamos perdiendo muchas facilidades, nuestra energía, nuestro movimiento, todo. ¿Cómo se siente personas como usted, que el fútbol, bueno, más bien la bola andaba detrás de usted, las carreras que andaban, una vida mucho más tranquila? ¿Usted siente, ha sentido mucho eso? Digo porque a mi papá le encantaba montar a caballo. Cuando ya no pudo montar a caballo, para él fue lo más triste de este mundo. No sé, usted ya cuando no jugaba fútbol, Sí, no, yo creo por ejemplo, con el accidente mío en el 70, que fue, recuerdo una vez que en esa fecha vino el Santos de Brasil con pelea a la cabeza y, y me pongo yo a recordar de que esas personas, ya uno le llamaba la atención y acababa de pasar mi accidente y yo no sufrí mucho, digamos. O sea, no se me dio. Debido tal vez a aquello del asunto de que a nosotros no nos pagaban, no recibíamos dinero, digamos, por jugar fútbol. Sino que en algunas ocasiones, como en el caso mío, que yo cuando me fui a estudiar a San José en el año, creo que fue 67, 68, yo hice un arreglo con San Carlos y le pedí la moto, y una moto que me había gustado siempre, que era la moto de un directivo de San Carlos, el finado Carlos Vargas. Y entonces tenía mi moto para vacilar, además de trasladarme a Ciudad Quesada de San José, porque yo estaba estudiando allá en la Caja Costarricense de Seguro Social, y entonces, digamos, no se me dio mucho. sí, o sea, usted siente una vida llena de satisfacción. Sí, claro, yo Tranquilo, creo que... tranquilo, que eso creo que es importante. sí. Y don Norman, ¿cómo ve usted, cómo ve la gente a todos estos futbolistas? ¿Usted cree que siempre se les sigue haciendo un reconocimiento? Gracias a Dios que sí. Para mí es muy importante que los que nos ven comprendan esto. Nunca hubo salario en el equipo de San Carlos para ningún sancarleño. Solamente los que traían importados, que eran famosos, esos sí recibían salario. Y el único salario, que Mario debe reírse si le cuento, pero que el único salario que ellos se ganaban es que a veces alguna gente, aprovechando la fama de ellos, los invitaba a un traguillo, alguna cosa. La gente se peleaba por tenerlos a ellos en una mesa, porque eran muy famosos, ¿verdad? Pero ¿cómo le explicara? Así como estímulos económicos nunca tuvieron, ¿verdad? Sí, no, te cuento que, por ejemplo, en el tiempo que yo jugué fútbol, digamos, era muy difícil que un amigo de uno se llamara, digamos, a que se había desayunado, por ejemplo, y querés almorzar, querés cenar, era muy difícil, pero sí invitarlo al trago. Entonces ya nosotros teníamos tan de forma, ya éramos conocidos. Nosotros, por ejemplo, llegábamos a una cantina y pedíamos café negro, por favor,
y lo que teníamos era guaro y una cucharita. Y entonces aprovechábamos de moverlo, tal vez con un directivo de la par, y era licor. Era trago. Bueno, ya. Vea al final del programa lo que llegamos a conocer, qué interesante. Por ejemplo, vea esa medalla, esa me la dio del pueblo de San Carlos, Qué bonito. que fue el 7 de julio de 1971, Bueno, vea qué después de bello, mi accidente. qué dicha, bueno, qué Y la dicha. conservo ahí como Lástima gran que se cosa. nos terminó el tiempo, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, bellísimo está. Y gracias por su presencia, muchas gracias a usted también, Gracias a don usted, Norman, Angelita. por haberme traído aquí a don Mario y habernos lo traído para todos nosotros. Y amigos y amigas, bueno, terminamos nuestro programa. Esperemos que realmente ustedes también hayan disfrutado con nosotros. Y ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.